Espíritu. Amén. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Parece un corito, ¿verdad? ¿Verdad, Rico? Estaba cantando un corito, decía: un montón, 2 montones con una quijada de asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Diga: Señor, habla mi vida. Pueden sentarse, mis amados. Más vale que escuchen. Aleluya. La vida de Sansón es una vida contradictoria. ¿Sabían eso? Es una vida contradictoria porque Sansón era un hombre físicamente fuerte. Yo le puse una pequeña caricatura en el boletín de cómo era o cómo nos imaginamos que era Sansón. Se parece un poco a mí cuando más joven. Era un hombre físicamente fuerte, pero mostraba debilidad moral. Fuerte, pero mostraba debilidad moral. Él fue juez en el pueblo del Señor por 20 años. Y dice Jueces capítulo 13, versículo 15, que desde que nació fue consagrado a Dios. Y sin embargo, constantemente rompía las reglas de los nazarenos. Porque él era un nazareno. Él era un nazareo consagrado a Dios, pero constantemente rompía las reglas. Porque tenía un problemita. Tenía un problemita moral muy fuerte. Mira si era contradictoria la vida de Sansón. El Espíritu Santo, entiéndase, el Espíritu de Dios, venía sobre él, le daba fuerzas para luchar contra los filisteos, que eran los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, que dicho sea de paso, el Señor le permitió a esos filisteos tener control del pueblo como castigo por rebeldes. Entiéndase que Dios a veces permite ciertos tipos de gobierno para que el pueblo coja vergüenza. Anda. ¿Qué estará pagando los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses? ¿Y qué pudiésemos pagar nosotros también? Depende de qué gobierno se nos monte encima. Ay, pastor, eso se oye muy fuerte, pero es la verdad.
Hay veces que Dios permite ciertos líderes, ciertos grupos que gobiernen. Pero muchas veces no gobiernan conforme a la voluntad del Señor y pagan las consecuencias muchas veces todos por igual, aquellos que aman al Señor y aquellos que igual no lo aman. Y los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios, y Sansón recibía el Espíritu de Dios y luchaba contra los filisteos, que eran los opresores del pueblo. Y eso, a pesar, lo digo como es, de que era mujeriego y vengativo. Porque Sansón era mujeriego. Se oye feo, pero era mujeriego, punto. No había de otra. Era lo que era. ¿Verdad, pastor? Y era vengativo. Ese era Sansón. Esa era su debilidad moral. Pero aún así, yo quiero que ustedes entiendan que Dios usa a personas incluso imperfectas. Dios usa incluso a pecadores para cumplir su voluntad. ¿Lo entiende usted o no? Cuando Dios quiere hacer su voluntad, Él va a usar a quien tenga que usar, cuando lo tenga que usar para glorificar su nombre, aunque el instrumento sea imperfecto o un pecador impedernido. Así de simple. ¿Y qué nos enseña la vida de Sansón a nosotros? Pues mire, hay 3 puntos importantes aquí. El primero, la vida de Sansón nos ilustra la necesidad que debemos tener nosotros de decir que no ante las tentaciones carnales. Eso es lo primero que ilustra. Que nosotros tenemos que tener la capacidad espiritual para decir que no cuando se presenten las tentaciones, porque siempre se van a presentar. La vida de Sansón nos ilustra también, alabado sea el Señor, que Dios usa a quien Él quiere usar para cumplir su voluntad. También la vida de Sansón nos ilustra que el pecado tiene consecuencias, entiéndalo. El pecado tiene consecuencias. Y por último, la vida de Sansón nos ilustra la misericordia de un Dios maravilloso. Bendito sea su nombre. Ahora voy al sermón. Esa es una pequeña introducción. Iglesia, cuando Dios quiere hacer un milagro, no necesita de cosas grandes. Por medio de pequeñas cosas o de pequeños instrumentos, Él se glorifica, demostrando que Él es Dios y que fuera de Él no hay otro. Bendito sea su nombre. Él no necesita de cosas grandes, cosas pequeñas, testimonios pequeños, gente sencilla, gente humilde. Dios usa lo pequeño también para glorificar su nombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en la palabra de Dios abundan muchos ejemplos de que Dios usa cosas pequeñas para glorificarse. Un ejemplo de ello está en Éxodo capítulo 14, versículos del 15 al 16 y el 21, para aquellos que les gusta anotar citas. En Éxodo 14, 16, de 15 al 16, ahí aparece Moisés, no este. Moisés. Y Moisés, Dios lo usó para que el mar rojo fuera dividido. ¿Qué fue lo que usó
Dios a través de Moisés? Una vara. Con una vara Dios dividió el mar rojo. Bendito el nombre del Señor. Si ustedes van a 1 Samuel capítulo 17 versículo 49, allí hay otro personaje muy famoso llamado el salmista David. David era un pastor, fue un rey, fue un autor de poemas, de alabanza, era un músico. Y David comienza su ministerio, ¿cómo? Matando a un gigante llamado Goliat. ¿Pero qué usó? Una pequeña piedra con una onda. Bendito el nombre del Señor. Usted ve que con algo pequeño Dios hace cosas grandes. Pero hay uno más que me gusta mucho. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 14, ahí hay una historia maravillosa. Porque ahí aparece la alimentación de 5,000 personas. Posiblemente había más. La Biblia dice 5,000 hombres, pero entiéndase que también en muchas ocasiones la palabra hombre en la Biblia implica seres humanos. Se alimentaron 5,000. ¿Pero con qué fueron alimentados? Con 5 panes y 2 peces. ¿Y quién era el propietario de esos panes y esos peces? Un niño. Y con el almuerzo de un niño, el Señor alimentó 5,000 personas. Y con cosas pequeñas, Dios hace cosas grandes. Pero ahora cuando venimos al hablar del personaje que nos incumbe en la enseñanza de hoy, Sansón. Este hombre dedicado y consagrado a Dios, pero tan controvertido. Dios lo usó para liberar al pueblo del enemigo, de los opresores del pueblo. Dios lo usó. Dios usó a este hombre fuerte cuando estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces él encontró una quijada de un burro que estaba fresca. Parece que el burro la acabaron de matar y todavía estaba la quijada todavía por ahí. Déjenme decir una cosa. Las quijadas en sí de los animales son todas muy duras. La quijada de un tigre, de un leopardo, de cualquier felino, de un león, de una hiena, de un lobo, de un coyote. Ellos tienen unas quijadas muy fuertes porque ellos devoran. Y devoran otros tipos de animales que a mano usted no puede devorarlo. Así de fácil. La única quijada que nunca sirvió para nada fue la mía cuando tuve el accidente que se desbarató. Esa fue una de mis operaciones. Cuando tuvieron que operarme la quijada porque se me rompió el hueso de la quijada y estaba yo. Y con una quijada de un asno, él mató a 1,000 filisteos. Yo me puse, Geraldo, a pensar cómo él lo habrá hecho. Y el único que se me ocurrió fue Jackie Chan. Que tiene la capacidad, según te ve en las películas que enseñan, que solito, con sus artes marciales, acaba con 200, 300 hombres a la vez. Pero yo no sé si él sabía de artes marciales o no. Yo único que sé que era fuerte y que con una quijada de asno mató a 1,000 filisteos. Yo no tengo ni idea de cómo le habrá hecho eso. Pero lo hizo. Con un pequeño instrumento
el Señor le permitió encontrar y agarrar para defender al pueblo del Señor. Y Dios nos ha dado a nosotros instrumentos, por no decir quijadas, para que las usemos para su gloria y vivir una vida victoriosa. Bendito sea su nombre. Nosotros no vivimos una vida victoriosa porque no hemos entendido que Dios hasta las cosas pequeñas usa para la gloria de su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya al Señor. Número uno. Uno de los instrumentos que representa esa quijada en la vida nuestra puede ser el poder espiritual que Dios le ha dado a cada creyente. Bendito sea su nombre. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo que cuando usted mira los pies de Cristo y mira los pies del Señor, usted es inmediatamente sellado con el Espíritu Santo. Pero hay una experiencia que se llama la llenura del Espíritu Santo que cada creyente tiene que procurar, buscar, porque en esa experiencia con el Espíritu Santo está el poder espiritual que el Señor nos ha dado para ser vencedores. Bendito sea su nombre. Sí, miren, con el poder del Espíritu Santo usted va a tener la autoridad y la capacidad de poder resistir. Hay muchos hermanos que no resisten ni un empujón. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso es poder espiritual que Dios le da a la iglesia. Si usted tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, usted va a poder someter. Porque déjeme decir una cosa, aleluya. Hasta para someterse a Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Porque somos difíciles para someternos. Ay, no nos sometemos unos a otros. Aleluya. No obedecemos a veces a nuestros progenitores. A veces no obedecemos a nuestras autoridades. Mucho menos vamos a someternos a un Dios que no hemos visto. Hasta para someterse a Dios uno tiene que tener poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te convenció para que te dieses cuenta que eres un pecador y necesitas un Salvador. Es el Espíritu Santo el que te permitió escuchar la palabra y que tú dijese y respondieses al llamado y dijese: sí, aquí estoy, Señor, me rindo a ti. Es el poder del Espíritu Santo el que te va a permitir resistir. Dos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder testificar del poder del Señor. Si usted no testifica del poder del Señor es porque posiblemente le falta autoridad de parte del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice claramente: pero recibiréis poder y me seréis testigos. Ponga a prueba el poder del Espíritu Santo para testificar el día 3 de noviembre. Traiga por esas puertas del santuario una visita que usted le haya testificado del Señor. El Señor te da poder y autoridad para poder testificar de su poder. Hace 3 días, un jovencito de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un nombre bonito, pero doctrina que está errada. Los mormones. Porque yo digo que es una doctrina que está errada, porque ellos no creen que Cristo es Dios. Y una iglesia que no cree que Cristo es Dios es un club social.
Y vino un chamaco y me tocó la puerta. Que normalmente en eso no pasa donde yo vivo. Pero aquel día fue, creo que fue el miércoles. Y tocó la puerta, eran como las 6 de la tarde por ahí. Y abro la puerta y me doy cuenta que es un chamaco jovencito, de esos que preparan para las misiones. Y dice, vengo a hablarle de Jesús. Ah, bendito. Aleluya. Gloria sea el Señor. No, pues vamos a hablar del Señor inmediatamente. Gloria sea el Señor. Y le testifiqué con toda autoridad del poder del Señor. Tenemos que dar testimonio y testificar y tener autoridad. ¿Y sabes qué? Cuando tienes autoridad, el Señor te trae a la memoria los versos bíblicos que tú necesitas en ese momento para hablarle a alguien del Señor. Sí, el Señor te lo da. Y hay una bien importante, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. O sea, usted tiene poder y autoridad sobre las circunstancias. Y nosotros todos los días nos enfrentamos a diferentes circunstancias. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo. No nos dio autoridad para ser cobardes, no nos dio autoridad para escondernos, nos dio autoridad y nos dio amor para vencer y nos dio a través de ese poder dominio propio. Que muchos dicen, pero es que yo no puedo. Si no hay dominio propio, no hay autoridad del Espíritu Santo en tu vida. Bendito el nombre del Señor. Claro que puedes. En el nombre de Jesús, claro que se puede. Dominio propio, me está diciendo usted que en dadas circunstancias de su vida usted no puede tener dominio. Pero hay algo más. La quijada del asno, el instrumento que Sansón usó, también representa las disciplinas espirituales de los creyentes. Y entiéndase con las disciplinas espirituales de los creyentes: la oración, el ayuno, el congregarse. Eso es lo que representa. Ese instrumento representa el ayuno. El ayuno es un instrumento del que les he hablado por las últimas 2 semanas. Es un instrumento que Dios le ha dado, que combinado con la oración produce una fuente divina inagotable del poder del Señor. Alabado. Cuando hay un tranque en alguna situación en su vida, sáquese un rato para ayunar y orar, y usted verá que el Señor se va a glorificar. El ayuno y la oración producen fruto en nuestras vidas y permiten que se desarrollen los dones espirituales en nosotros. No levante la mano. ¿Usted sabe cuál es su don espiritual? No la levante. No estoy diciendo que la levante. Usted sabe cuál es un don espiritual y sabe posiblemente algún talento que usted tenga. O no se ha dado cuenta que posiblemente Dios le ha dado un talento y no lo puede desarrollar porque usted no le ha pedido al Señor en oración. Mateo capítulo 6, versículos 17 al 18. Hay algo más que quiero discutir aquí. No se enoje conmigo con lo que voy a decir. Pero tú, cuando ayunes, unge
tu cabeza y lávate el rostro. Ya eso yo lo había mencionado, ¿verdad que lo había mencionado? Hace 2 semanas. Para no mostrar a los hombres que ayudan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. ¿Qué significa unge tu cabeza y lava tu rostro? Hermano, eso es aplicado, y usted debe de aplicarlo a todo su entorno de vida cristiana. Dele al Señor lo mejor. No se ofendan conmigo. Y si se ofenden, más vale que me perdonen, porque si no van a entrar al cielo. Denle al Señor lo mejor. Busque sus mejores trapos y sus mejores gajas para el Señor. ¿Alguien me entendió? La quijada del asno representa la práctica de la oración. ¿Cuántos saben lo que es práctica? Ustedes deben de saber, porque mira, aquí la mayoría de las mamás siempre están: voy a llevar a los nenes a la práctica de softball, o a la práctica de, así es que dicen ustedes, o a la práctica de de lo que sea, ¿o no? La práctica es importante, porque en la práctica hay perfección. En la práctica hay perfección. Entonces, cuando uno practica la oración, lo voy a decir de esa manera, cuando uno practica la oración, y la oración cuando se practica es en todo momento. Haga cuenta que usted se acordó de algo en el momento pídale a Dios. Y usted está lavando los trastes y se acordó de algo, y mientras los lava, ponga su mente en el cielo: Señor, glorifícate en esto. Y usted está manejando, no cierre los ojos y se acuerda de algo y diga: Señor, glorifícate, alabado sea el Señor. Y usted está estudiando o está comiéndose un elote y te acuerda de una petición o de alguna situación y diga: Señor, glorifícate en esta situación. Preséntasela al Señor en el momento, o sea, practique la oración. Y como estamos viviendo en un mundo de locos, nadie lo va a extrañar porque yo me monto en el bus y veo a la gente con audífonos hablando sola, loco, cantando sola, haciendo. Los otros días había una hablando sola. ¿Y este qué le pasa? Aleluya. Era que tenía una cosa aquí metida chiquitita y estaba hablando con alguien. Pero como uno no se da cuenta y yo ciego, aleluya, uno piensa que andan locos hablando solos. ¡No! Si ahora a nadie le extraña que uno hable solo por la calle porque anda con una cosa aquí metida, practique la oración. Otro día me envió la hija de la hermana un texto: necesito que ore por mí por esto, en el momento, antes que se me olvide. Puse mi mano sobre el teléfono: Señor, mira la petición de fulana de tal. Practique la oración. Hable con Dios. Mira lo que dice la Biblia, óigame. La oración va más allá de ser un privilegio cristiano. Va más allá de eso. La oración es un deber. Mira como Pablo, el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Éfeso, le exhorta. Capítulo 6, versículo 18. ¿Orando cuándo? En todo. You remember something? Pray for it. Make that prayer through victory. ¿Te acuerdas de algo? Ponlo en oración. Y dice: con toda oración y súplica en el Espíritu. Que aunque ese es otro tema,
poquito más profundo de lo que es la súplica en el espíritu. Pero si usted, el concepto de que usted puede en todo tiempo pedirle al Señor, en voz alta, en voz bajita o en su mente. Cuando te acuerdes de algo, en el momento, ponle en oración, practica la oración. Si no la practicas, se te va a olvidar. Y para cuando te acuerdes, somos todos olvidadizos. Hay personas que me textean o me llaman, ya mismo lo llamo y se me olvidó. Después al otro día se me olvidó que había llamado, me di cuenta y cuando me acordé ya era tarde. O pensé que era muy temprano. Todo ese tipo de cosas. Pero no tenemos ese problema con el Señor, porque el Señor está disponible para nosotros 24/7. Did you know that Jesus is available 24/7? 24/7. Yo recuerdo que yo oraba cuando estudiaba en la escuela y venía el examen. Claro, yo oraba porque había estudiado. Si usted no estudió, no ore. El Señor no contesta burrada. Señor. Aunque lo digo bromeando, pero aunque no haya estudiado, ore. Señor, tú sabes que no pude. Discúlpame. Ayúdame a salir de este lío. Yo oraba. Yo le pedía al Señor, Señor, ilumíname. El apóstol Pedro le da una amonestación. ¿Quién sabe lo que significa amonestación? ¿Usted sabe lo que es una amonestación? ¿A quién le gustan las amonestaciones? Amoneste el que tiene a su lado. Dale, amonesta a tu vecino. Mira, ya Imelda le dio un codazo Delia es una experta amonestando a Gerardo. Es una amonestación, ¿verdad? Es como que un llamado de alerta, ¿verdad? Mira. Like, wake up. Eso es una amonestación, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice Pedro. Amonesta a los creyentes. Y dice, en el capítulo 4, versículo 7 de la primera carta, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mira cómo comienza. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿Cómo? En oración. Falta una más. Santiago enfatiza. ¿Qué significa enfatizar? Ustedes saben, ¿verdad? Las mamás son expertas enfatizando. Las mamás son expertas enfatizando. Te dije, te lo vuelvo a repetir. Acuérdate, que no se te olvide. Eso es enfatizar. Eso es enfatizar. ¿Alguna vez, Miriam, tu mamá enfatizó sobre ti? Me imagino que muchas veces. Te dije, acuérdate, no se te olvide. Más vale. ¿Verdad que sí? Había un muchacho en la iglesia que yo era pastor en Puerto Rico que siempre se daba en la frente. Siempre hacía así. Todo se lo olvidaba y siempre hacía. Un buen muchacho.
y tenía esa habilidad de que todo se lo olvidaba, pero en segundos, y siempre andaba. Que muchos hay que con la oración se nos olvida. Mira lo que dice Santiago, le enfatiza. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ese es el énfasis, la oración eficaz. Concluye. Dios usa pequeños instrumentos. Los otros días estaba leyendo el libro de Isaías y el profeta, usado por el Señor, hablándole al pueblo, le dice al pueblo, porque se siente de la manera que voy a mencionar ahora, y el profeta le dice al pueblo, gusanos. Sí, el capítulo 41. Pues ellos se sentían como gusanos. Y como se sentían así. Usted a veces no lo expresa, parece que se siente pequeño. Se siente derrotado. Se siente de lo peor. Y a usted no lo expresa, pero en su interior usted lo sabe. Y me imagino que se ha visto en el espejo y dirá, no te da vergüenza de ti mismo. A veces que uno se siente así, pero somos culpables porque no nos damos cuenta que Dios usa cosas pequeñas. Y si usted se siente pequeño, se siente débil, se siente indigno, imperfecto, inmerecedor, yo conozco un Dios de gracia, de misericordia, que esa gracia y esa misericordia fue extendida a Sansón. Y Dios lo usó. Y en tu debilidad, en tu imperfección, en tu falta de sabiduría, si practicas la oración, si cumples con las disciplinas espirituales, si miras al cielo y pones tu fe en Dios, Él te va a dar poder espiritual en tu vida. Y digo algo más, porque según tu fe lo vas a recibir. No tengas fe en las derrotas, porque ponemos nuestra fe en las derrotas. No le creas a las dudas, no le creas a las dudas, porque Dios y usted son mayoría. Alabado sea el Señor. Comienza a usar tus armas pequeñas que son poderosas en Dios. La pregunta es, ¿cuándo yo comienzo, pastor? Y yo te contesto, ahora mismo. Póngase en pie.